A partir de este momento dejamos nuestra programación habitual para darle paso al culto de adoración al Señor Jesús. Unidos como un solo hombre, todas las familias levantaremos un altar al Señor y le ofreceremos un sacrificio de cánticos, fruto de labios que confiesan su nombre. Atentos a su voz, recibiremos la instrucción que por medio de su eterna palabra nos da, para que edificados en amor, lleguemos a ser un templo santo para el Señor. Sean todos bienvenidos. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios. Muy buenos días para todos, espero que hayan tenido una semana en medio de todas las circunstancias bendecida, así como el Señor lo ha prometido, estar sobre su pueblo. Y en este domingo precioso, así el tiempo como se encuentra, esto no nos va a impedir que adoremos y alabemos al Dios que nos salvó. Mientras vas buscando en el capítulo 4 del libro del profeta Miqueas, abre tu Biblia ahí junto a tu familia con toda la calma. Capítulo 4 del libro del profeta Miqueas. Yo voy a saludar a la pastora Marlene que está aquí conmigo. Pastora, muy buenos días, ¿cómo amaneces? Buenos días, pastor, muy bien, gracias al Señor. Gracias al Señor por un nuevo día que nos está regalando hoy, de estar en su presencia, porque hemos venido a adorarle y a glorificar su nombre con todo nuestro corazón en acción de gracias. Qué bueno es el Señor. Él es el único que nos puede dar vida y vida en abundancia. Y por eso hoy, con todas nuestras fuerzas, con todo el regocijo que produce el Espíritu Santo, vamos a rendirle este culto al Señor, solamente al único Dios viviente, al verdadero Dios, aquel que conoce el final de la historia desde el principio y el que está velando sobre su pueblo. Capítulo 4 del libro del profeta Miqueas. En los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y elevado por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella, y muchas naciones se acercarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos, y así andaremos en sus sendas. Porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre las naciones y entre muchos pueblos, y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirá en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará su solaz. El Señor Todopoderoso lo ha dicho. Todos los pueblos marchan en nombre de sus dioses, pero nosotros marchamos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Diga conmigo: aunque los pueblos marchen en nombre de sus propios dioses, yo y mi familia marchamos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Amén, amén, amén. Pastora, ¿quieres orar mientras vamos a cantarle a la roca de nuestra salvación? Padre, en esta mañana te estamos dando muchas gracias. Sí, Señor. Por este hermoso día que tú nos has regalado. Qué bueno. Gracias, eres. Señor, porque nuevamente podemos encontrarnos, Señor, con nuestros hermanos, Cierto Señor, es. para adorar, para glorificar tu santo nombre. El regocijo. Pedimos, Señor, que tu produce, bendición Señor, esté en cada hogar en esta mañana, que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de cada vida en esta mañana. Toma el control, Señor, de cada
cada uno de nosotros. Que hoy te adoremos, Señor, en espíritu y en verdad. Rogamos, Señor, que tu Espíritu, Señor, tome el control, Señor, hoy en el predicador. Unge sus labios, llénanos de tu Espíritu Santo. Señor, que toda alabanza que hoy vamos que va a salir de nuestros labios sea de corazón, Señor. Que sea, Señor, con hoy levantamos de este corazón. Altar para ti, Señor, desde el como seno ofrenda, de nuestra familia. Como un incienso agradable para ti, mi Señor. Danos el gozo de tu Gracias, salvación. Señor, por esta oportunidad que tú nos das Danos en el este gozo día, de tu salvación, Señor. de podernos presentar delante de En el ti nombre en acción de Jesús. gracias. Amén y amén. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Ay, roca eterna de los siglos, mi canción es para ti, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días, iglesia. Este es un tiempo en el cual hemos venido para alegrarnos y gozarnos en la presencia del Señor. Hay un salmo precioso, es el salmo número 67 y dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y en esta mañana quiero invitarlo para que juntos cantemos este salmo, para que le pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones,
naciones, porque juzgas los pueblos con equidad y guías las naciones de la tierra para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación te alabe. Los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, te alaben. Los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su cosecha y nos bendecirá. El Dios nuestro, bendíganlo y témanlo los confines de la tierra para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación te alabe. Los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, te alaben. Los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, te alaben. Los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, te alaben. Los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, te alaben, te Señor, en esta mañana realmente nuestro corazón se alegra en ti, se goza en tu presencia. Por eso, Señor, queremos proclamar en esta mañana que no hay otro Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni en la tierra. Mi corazón se alegra en el Señor y en Él radica mi poder. Su salvación yo celebraré, pues no hay nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, es quien quita toda nuestra aflicción, pues no hay nadie como Él, no hay nadie como Él.
otro Dios como tú. Tú eres nuestra roca y nuestra salvación. Hay un cántico que realmente lo hemos escuchado no solamente en la radio, también la hemos escuchado en nuestras redes. Y antes de que todo esto ocurriera, aún nosotros como congregación comenzamos a levantar este cántico en la presencia del Señor. ¿Y qué tal si hoy usted desde su casa, nosotros aquí desde este lugar que hemos dispuesto como el santuario del Señor, nos aseguramos de que su presencia está en medio nuestro? Porque de algo que podemos estar seguros es que Jesús el Señor está aquí. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Camino
Y hemos visto, Señor, tu respuesta y tu favor. Y aún, Señor, aunque ni siquiera pudiéramos ver, sabemos que tú sigues allí obrando, Señor, en nuestro favor, porque tú eres milagroso, Señor, porque tú sigues abriendo caminos, porque tú sigues haciendo milagros. Por eso te adoraremos, Señor. Señor, ya te hemos ofrecido este tiempo de alabanza y de adoración a ti. Gracias te doy, Señor, porque a través de estas canciones yo sé que alegramos tu corazón, nosotros fortalecemos nuestro espíritu, renovamos, Señor, cada día nuestra comunión y nuestra devoción contigo, Señor, al presentarnos delante de tu altar a sacrificarte adoración y alabanza, fruto de labios que confiesan tu nombre. Pero también vamos a hacer este sacrificio de ofrendas, de diezmos, de primicias, de promesas, de lo que tu pueblo, Señor, voluntariamente te quiera presentar. Aunque no dependemos de este reino terrenal, dependemos de ti, Señor, fuente de todo, menos del mal. Sabemos que tú darás la provisión y la cosecha a su tiempo. Prepara el corazón de tu pueblo para que pongan toda su confianza en ti y que tú nunca faltarás. Mecemos estas ofrendas y estos diezmos para honra y gloria de tu nombre. Los consagramos a ti y sagrados serán. Amén, amén y amén. Vamos alegres, vamos. Aleluya. Gloria a Dios, el gozo que siento yo, gócese. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Todos. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. ¡Aleluya! Amén. Pastor, qué linda canción la que estábamos cantando sobre el gozo que el Señor nos ha dado, y que aunque estemos pasando por medio de dificultades, de pruebas, vamos a seguir con este gozo. Gracias al Señor porque en este tiempo hemos podido tener una íntima devoción con el Señor.
hemos podido de compartir los unos con los otros. Hemos escuchado infinidad de testimonios, como las parejas han mejorado en sus relaciones, los padres con sus niños han dedicado más tiempo. Gracias al Señor por habernos permitido todo esto, y aconsejo a cada uno de los hermanos que nos están viendo, démosle gracias al Señor por este tiempo, porque tenemos que recibir del Señor todo lo que venga, sea bueno o sea malo, porque de esto tenemos que aprender muchas cosas. Pastor, y ya de que hemos alabado al Señor, hemos escuchado las alabanzas, nos hemos gozado, vamos a escuchar la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga en esta mañana, te dé palabra de sabiduría, palabra de unción para cada uno de nosotros. Que tu palabra nos llene de gozo, de regocijo, y que seas tú, Jesús de Nazaret, glorificado y exaltado por medio de esta palabra. Unge a tu siervo, Señor, unge sus labios, para que esta palabra que tú nos vas a hablar por medio de él llegue como aceite fresco a nuestras vidas. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Bueno, cómo me complace una vez más poder escuchar la palabra del Señor. ¿Y por qué escuchar? Porque cuando uno trae la palabra del Señor, cuando ha sido designado por el Señor para transmitir el mensaje a su pueblo, es uno el primero el que tiene que recibir, o quien primero tiene que recibir la palabra, vivirla y mirar a ver qué es lo que el Señor quiere hablar. A propósito de hablar, usted puede ir buscando en su Biblia en el capítulo 10 del segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 10, vamos a leer una historia fascinante allí. Y mientras tú vas buscando, entonces te venía diciendo que uno recibe la palabra del Señor, recibe el mensaje, si es redarguido, si es exhortado, si es amonestado, si es edificado, si es animado, porque es que el Señor siempre ha querido tener una comunicación con todos los seres humanos, con el hombre que Él mismo creó a su imagen y semejanza. Comunicación que implica alguien que habla, alguien que recibe, alguien que acata, alguien que responde, y Dios quiere a través de esa comunicación, cada vez que nos interpela, que nosotros respondamos. Y a partir de ahí, la comunicación empieza fluida y se va a aprender mucho, se va a recibir un mensaje, se va a emitir un mensaje. Es decir, va a haber una comunicación. Creo que ya encontraste el texto en el segundo libro de Samuel y te invito para que leamos los primeros 5 versículos. Segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículos 1 al 5, dice la palabra del Señor. Pasado algún tiempo, murió el rey de los amonitas y su hijo Hanún lo sucedió en el trono. Entonces David pensó: debo ser leal con Hanún, hijo de Nahás, tal como su padre lo fue conmigo. Así que envió a unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas, los jefes de ese pueblo aconsejaron a Hanún su rey: ¿y acaso cree su majestad que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame y porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que los ha enviado a espiar la ciudad para luego destruirla?
Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que les afeitaran media barba y le rasgaran la ropa por la mitad a la altura de las nalgas, y así los despidió. Los hombres del rey David se sentían muy avergonzados. Cuando David se enteró de lo que les había pasado, mandó que los recibieran y les dieran este mensaje de su parte: quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. Padre Celestial, muchas gracias. Háblanos en esta mañana, Señor. Hoy urgimos de tu mensaje. Urgimos, Señor, de tu palabra para ser edificados. Espíritu Santo, mueve a tu iglesia. Dales entendimiento para que comprendan este mensaje. Y no solamente a tu iglesia, sino a cualquier persona que en este momento esté escuchando y viendo esta predicación. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este episodio del cual acabamos de leer, está sucediendo entre dos pueblos. El pueblo de Israel con David a la cabeza y el pueblo amonita con un rey sucesor que se llama Hanún, cuyo padre ha muerto, el rey Nahás. Pueblo amonita. Este pueblo amonita son los descendientes de uno de los hijos de Lot, de una de las hijas de Lot con su padre. Si recreamos un poquito la historia, si la refrescamos mejor, entonces en Génesis nos está narrando algo, una situación que se dio cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos, no sin antes Dios había sacado de allí al sobrino de Abraham, a Lot, junto con sus hijas, su esposa, que también había recibido la recomendación, la orden de Dios de que nadie fuera a mirar hacia atrás. Ella, por curiosa, no pudo abstenerse de mirar hacia atrás qué estaba ocurriendo en la llanura de Sodoma, Gomorra y esas 5 ciudades que había en ese valle. Y el relato bíblico nos dice que ella quedó convertida en sal. Pero pasado algún tiempo, las hijas de Lot que vivían con su padre dijeron: ¿cómo nos vamos a quedar nosotros sin herederos, sin hijos? Entonces decidieron embriagar a su padre un día y se acostó con él, otro día y se acostó con él, con su padre, y ambas tuvieron hijos de su padre. Los unos son los amonitas, los otros son los moabitas. En este territorio que ocupaban los descendientes de Amón, o sea, los amonitas, entonces ya el tiempo ha pasado y ha habido una civilización que ya ha crecido y por lo tanto ya tienen una identidad a tal punto que es una monarquía con un rey a la cabeza. Nahás era amigo, tenía relaciones diplomáticas con Israel a través de David. Y ha muerto y David manda una embajada de Israel, unos diplomáticos para que vayan y le den el pésame a su hijo Hanún por la muerte de su padre, pero no fue interpretado bien ese mensaje, no fue bien recibido. Y se llenaron de suspicacias y de malos asesores y de malos consejos. Se llenó también Hanún y tomó una decisión muy equivocada, decisión que finalmente despertó en una guerra entre los israelitas y los amonitas. Yo le pido el favor que no vaya a perder de vista este relato bíblico que acabamos de leer para que le demos una contextualización al final de este mensaje. Pasemos ahora a este tiempo. Hace poco, en vista de esta situación que está viviendo el mundo, un tuitero
escribió algo así como que todo esto que se está consumando, que nos tiene confinados, que nos tiene en un aislamiento, es algo desastroso. Pero ¿qué pasaría si se llegaran a interrumpir las comunicaciones? ¿Qué pasaría con el mundo si se quedara sin internet? Si todas las redes colapsaran, es decir, si llegara el mundo a quedar incomunicado, lo cual, te lo advierto, no está lejos de que suceda. Nosotros mismos como cristianos, en tiempos de pandemia, estamos precisando de las redes sociales para darle continuidad a lo que no se puede interrumpir. Es decir, la predicación de las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Jesucristo. Predicación hacia la iglesia. Discipulado hacia la iglesia. Pero también hablarle a las almas del mensaje de salvación. Hablarle de Jesucristo el Señor como la única puerta de ingreso al cielo. Él es el único Salvador, no hay más. Y ahora mismo, en este mismo instante, muchos ministros, como este servidor, que habían mostrado alergia por las redes sociales, son de los que más están echando mano de ellas para continuar su tarea evangelizadora y discipuladora. Es que no olvidemos que el mismo Dios es el comunicador por excelencia. Hablo de esa comunicación que desde tiempos antiguos Dios estableció con Adán. Dios habló con Noé. Dios habló con Abraham. Dios habló con Moisés. Dios habló con el hombre. Dios habla a esta hora con el hombre y lo hace con el fin de que haya una respuesta de parte del ser humano hacia él, hacia lo que él está inquiriendo, preguntando, demandando. Miremos un poco de esa respuesta. Y en esta mañana quiero compartirte el mensaje comunicación ininterrumpida. En primer lugar, hablemos de la siembra. Ya ahora te invito para que abras tu Biblia en el capítulo 12 del libro o del Evangelio según San Marcos. Y dice la palabra del Señor, nos dice el evangelista Marcos, que entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. La siembra. Para que haya una siembra, debe haber un terreno preparado. Y el Señor, en esta manera tan didáctica, tan pedagógica, pero muchas veces misteriosa, va a comunicar. Y para hacerse entender, Él va a tomar la figura de un viñedo, es decir, de un sembrado de uvas. Y hace el proceso que haría cualquier viñador o que haría cualquier campesino en nuestra época si fuera a sembrar una cosecha. Le puso cercos, cavó un lagar. El lagar es ese lugar donde en el antiguo tiempo, de una manera muy primitiva y muy rústica, se echaba la uva que se traía de la cosecha, se echaba allí el producto de la vid y los viñadores, o ellos mismos o tenían sus propios trabajadores, se metían a ese lugar, a ese espacio y empezaban con los pies a pisotear la uva hasta que ésta fuera bien exprimida
el zumo, el jugo, se le daba el respectivo destino de acuerdo a la costumbre mediterránea y lo demás era desechado. Pero además dice que construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Ha dejado todo dispuesto. Este hombre ha dejado todo dispuesto porque él quiere que de su siembra haya un buen producido, que haya una buena cosecha, que haya un buen fruto. Y por eso él está hablando, o él está procurando que todo esté bien dispuesto, porque ningún buen sembrador siembra la semilla, pero con el único fin de ir a tener una pérdida. Todo buen sembrador siembra buena semilla, pero con el fin de tener una buena cosecha. En segundo lugar, después de la siembra, entonces viene 2, la cosecha. Seguimos en el capítulo 12 y versículo 2 ahora del Evangelio según San Marcos. Llegada la cosecha. ¿Qué se espera después de una buena siembra? Pues una buena cosecha. Y dice, llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Escucha bien, hago énfasis en una parte del fruto. No dice que toda la cosecha. ¿Por qué? Yo creo que es menester que hablemos que hay, por lo menos en la Biblia se nos habla, o hay en la Biblia, 2 cosechas. Una buena y otra desechable. Vamos a hablar de la cosecha buena, que es la que más nos interesa, que es la que más gusta, la que más atrae. No hay nada tan fabuloso en cuanto a lo que es el agro, que ver el tiempo de la cosecha, la alegría, el regocijo, la euforia que produce en quien siembra, en el campesino, en el agricultor, en quien quiera que sea que esté sembrando. Cuando ya se viene la cosecha es algo supremamente maravilloso, estupendo, algo milagroso, porque se siembra un grano y se recogen muchos granos. Se siembra una mazorca y se recogen muchas mazorcas. Cosecha quiere decir abundancia. Esa abundancia de la cual la palabra del Señor nos va a hablar. Y quiero pedirte el favor que nos remitamos un momento al Evangelio según San Juan en el capítulo 4, versículo 32 en adelante. ¿Qué nos va a narrar allí San Juan? Nos va a narrar un encuentro que el Señor va a tener con una mujer, la mujer samaritana, que es conocida o llamada como la Moisés del Nuevo Testamento. Los samaritanos y los judíos no se la llevaban entre sí. Es más, los israelitas, los judíos, no consentían con que ningún pueblo tuviera contacto con ellos. Ningún habitante de un pueblo distinto a Israel tuviera contacto con ellos. No los saludaban, no les recibían el saludo, mucho menos un alimento, mucho menos una conversación, mucho menos una comunicación. Y el Señor Jesús, dice el relato bíblico que estaba cansado del camino. Entonces los discípulos se fueron a comprar el alimento a la ciudad más cercana, ahí en Samaria. Cuando ellos regresan del pueblo, encuentran al Señor Jesús hablando con la mujer samaritana
Inmediatamente ellos identifican que esta mujer no era del pueblo de Israel. El judío tenía ciertos rituales. Ya te dije, no se daba la mano con un pagano, o sea, con uno que no fuera de Israel. Mucho menos un abrazo, mucho menos un beso, como es la usanza también en la cultura mediterránea. Era tan riguroso ese rito que, por ejemplo, los judíos que venían cada año a Jerusalén, que venían de las otras regiones, ellos antes de entrar a la ciudad se hacían una limpieza ritual, se sacudían las ropas, se lavaban muy bien los pies, se lavaban muy bien las manos. Había un aseo riguroso porque ellos presumían que venían contaminados de todo lo que era paganismo. Ahora, ¿qué pensarían los discípulos del Señor al ver que el Señor Jesús estaba conversando con una mujer extranjera, con una mujer samaritana, una mujer de raza mixta, una mujer que precisaba de ser judía, pero también pertenecía a esa mezcla de razas con los asirios? Ellos se aparecen con el alimento y le dicen al Señor: Señor, mira, aquí está el alimento, ya trajimos el mercado de allá de la ciudad. Y Él les dice: yo no quiero ese alimento. Y en el versículo 32 dice el Señor Jesús: yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó Él. Y los discípulos dicen: ¿le habrán traído algo de comer? ¿Sería que nos demoramos mucho? ¿Sería que Él llamó a un domicilio, llamó a un restaurante para que le trajeran un domicilio? En fin, esto se prestó para una serie de comentarios entre los discípulos. Como el Señor se dio cuenta que ellos estaban especulando con la situación, no se atrevían a decir que el Señor de pronto le había recibido alimento a una mujer que era extranjera. Entonces, para que ellos no cayeran, los discípulos, en la desmesurada especulación, como suele suceder en muchos casos, cuando la gente ve algo pero no ha contextualizado y empiezan con todo tipo de comentarios generalizados, muchas veces malintencionados, el Señor Jesús les va a decir: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Aquí estamos hablando de la cosecha buena, la cosecha de la iglesia. ¿No es eso lo que ustedes están pensando? Ustedes están dejando llevar por su propio calendario, por su propio reloj, por su propia percepción. Se están dejando llevar por el conocimiento que ustedes tienen de los tiempos. Pero permítanme, les digo algo, les dice el Señor Jesús: abran los ojos y miren. 2 acciones muy importantes, porque una cosa es abrir los ojos y otra cosa es mirar. Hay personas que tienen los ojos abiertos pero no tienen visión. A veces nos encontramos con personas que son invidentes y tienen los ojos abiertos. El Señor lo que está diciendo es: abran los ojos, pero tengan visión. Quien tenga visión va a encontrar y se va a dar cuenta que los campos sembrados son muchos y que ya la cosecha está madura. Es ahora. Este es el tiempo de la cosecha. Viene este gran avivamiento que se nos ha anunciado durante mucho tiempo, en el que el Señor ya ha advertido que hay una cosecha que está madura. La iglesia ya debe estar madura en la fe. La iglesia ya debe estar
con identidad de lo que es y cuál es el propósito de Dios. La iglesia debe haber alcanzado a estas alturas del tiempo una madurez, de manera que el segador o el dueño de esta cosecha, es decir, el Señor Jesús, sienta atracción y diga: ya mi cosecha maduró, ya está lista. Y dice el Señor: ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Es decir, esta alegría no solamente va a ser para el Señor Jesús, sino que es una alegría que todos los que hemos venido sembrando la palabra del Señor vamos a sentir conjuntamente con el Señor Jesús, y nos daremos un cerrado abrazo y eufóricos gritaremos: ya la cosecha está lista, está madura. Estamos alegres porque la semilla sembrada no se perdió, sino que produjo. De manera que, como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado, dice el Señor Jesús, los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado. ¿Cuáles son esos otros que se han fatigado trabajando? Empiece por los profetas, siga con los apóstoles, siga con nuestros hermanos. En todo el curso de la historia, algunos de ellos no apreciaron más su vida que el poder ser servidores y siervos del Señor Jesús. Y dice el Señor, una palabra profética que se cumple por estos días. Ustedes han cosechado. Este es el tiempo de la cosecha. Este es el tiempo del avivamiento. Ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Un trabajo ininterrumpido por la historia. Un trabajo que se ha mantenido. Hombres, mujeres, familias enteras de redimidos que entendieron muy bien y que alzaron sus ojos y vieron que sí había una cosecha. Usted que me escucha a esta hora, este servidor, su familia, todos somos el fruto, somos la cosecha de aquella siembra que hicieron los santos hombres de Dios y que se inició con la siembra de la vida del Señor Jesús en la cruz del Calvario. La iglesia está viviendo en este momento lo más especial, lo más grandioso que haya vivido la iglesia en el curso de la historia. Y es que estamos a puertas de esta gran cosecha, de este avivamiento. Usted como iglesia del Señor ha sido descrito por el profeta Isaías. Más adelante lo vamos a ver como el fruto de la aflicción del alma del Señor. Usted ha sido descrito como pueblo santo de Dios, que finalmente es el propósito eterno de aquel que se hizo hombre, siendo Dios, por venir a hacernos parte de esta cosecha. Bueno, ya he hablado de esa maravillosa cosecha que es la iglesia. Ahora hablemos de otra cosecha, que son las naciones. Vamos al capítulo 14 del libro de Apocalipsis. En el versículo 14 nos va a decir algo la palabra del Señor que nos va a dejar perplejos. Y aquí es donde estamos haciendo un llamado a la iglesia. Vivan este tiempo. Esta es la realidad de Dios. Porque mire lo que nos va a decir aquí la palabra en el capítulo 14 y versículo 14 y otros del libro de Apocalipsis. Juan,
específicamente dice: miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y recoge la cosecha. Ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz, algo cortante, y la tierra fue cegada. Del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra. ¡Qué tremenda hoz tan cortante! Sobre la tierra. No habla de un pedazo, de un lote de tierra, está hablando del planeta Tierra. Recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, es decir, no tenían nada que ver con la ciudad de Dios. De esa de la cual tú como iglesia sí haces parte, de esa que tú como iglesia sí vas a habitar, que es la Nueva Jerusalén. Las naciones no van a entrar a esa ciudad. Los que se oponen a Dios no van a entrar a esa ciudad. Los que han renegado y despreciado el mensaje de Dios no tienen ciudadanía para estar o para ser parte de esa ciudad. No son ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Y dice que las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. Sí hay una cosecha buena, la iglesia de la cual tú haces parte, pero hay una cosecha desechable que va a ser exprimida fuera de la heredad que le pertenece al Señor, fuera de esa ciudad que Él preparó. Ciudad con calles de oro, ciudad que parece un mar de cristal, ciudad que tiene unas habitaciones, una suite de lujo, de las cuales el mismo Señor Jesús nos habló en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creen en Dios, crean también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero voy a preparar una mansión para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. A esa ciudad no va a entrar esa cosecha que va a ser exprimida fuera de la ciudad y que está bajo la ardiente ira de Dios. Los desobedientes, los que han impugnado la palabra de Dios, los que han desafiado la palabra de Dios, los que han desechado la palabra de Dios, los que han desobedecido la palabra del Señor, todos esos son los que hacen parte de esa tierra en la cual el Señor va a meter su hoz y va a cortar los racimos de ese viñedo. Esos que están bajo la ardiente ira del Señor. Este es el momento para que tú, como cosecha de Dios, como pueblo santo de Dios, como quiera que eres parte del propósito eterno de Dios, eres ciudadano del reino de los cielos, aprecies, porque el avivamiento ya empezó. Ya tenemos familias enteras
en esto que han llamado aislamiento social, que no es otra cosa sino la unión de la iglesia. Si sabemos aprovechar este tiempo, ahora es que nosotros como familia debemos estar unidos. Y ya hemos sabido de familias que nunca habían hecho un altar familiar, hoy lo están haciendo. Sabemos de familias que nunca leían las Sagradas Escrituras, sino escasamente un texto, hoy lo están haciendo. Sabemos de padres de familia que están enseñándole a sus hijos la palabra del Señor. Hombres que primero no modulaban una sola palabra, hoy son los que están tomando la vocería en el hogar. No como los mandamás, como los tiranos, como los mentirosos, como los humillantes. Hoy están como verdaderos hombres de Dios, asumiendo esa responsabilidad de papá y de esposo, formando la iglesia del Señor. El mundo podrá estar triste, pero hay voz de júbilo en la casa de los justos. Y lo que el mundo está llamando, este sistema está llamando aislamiento social, no es otra cosa sino la oportunidad que Dios le está dando a la iglesia para que todos nos unamos, porque de un minuto para otro el Señor Jesús va a aparecer a recoger la cosecha buena que es su iglesia, y a la cosecha desechable le queda esperando el juicio bajo la ardiente ira de Dios. 3. El despojo. Y seguimos con el relato nuevamente en el capítulo 12 y versículo 3 ahora del Evangelio según San Marcos. Ese que se está desarrollando cuando el hombre de la hacienda lo dejó todo dispuesto y la alquiló. ¿Qué pasó? Versículo 3. Pero ellos lo agarraron, al enviado, al siervo, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Europa está con una deuda muy grande con el Señor Jesús. Hace tiempos se lo dije a la iglesia, no sé cuántos recuerdan ese mensaje, y se los prediqué diciéndoles que de un momento para otro el Señor Jesús se iba a asomar sobre 2 países específicamente en Europa, y los dije por nombres, y esto lo digo para la gloria del Señor. Él se iba a asomar a Italia y él se iba a asomar a España. Ahí donde han despedido con las manos vacías a más de un predicador, donde le han puesto cuanta traba a los misioneros para que no lleven a cabo la obra de Dios, donde la gente se goza de decir que Dios no existe, donde desafían el poder divino, donde contradicen la palabra del Señor. Hoy esos países han sido el núcleo de la pandemia y son los países en esa región europea que más muertos han puesto, víctimas a causa del virus. El mundo en este momento se está dando cuenta de que han desafiado a su creador. América Latina tiene que volver a reevangelizarse. Estados Unidos tiene que recristianizarse. Y Europa y todo el mundo va a tener que dejar lo que es el ateísmo y el escepticismo y reespiritualizarse. Porque el Señor, créame, esta siembra que ha hecho a través de sus santos hombres, de las mujeres, de las familias, Él no la va a dejar perder. En Colombia particularmente, fue uno de los pocos países
que despidieron, sacaron, le impidieron al evangelista hoy finado Billy Graham. No lo dejaron pasar del aeropuerto de Bogotá cuando vino a hacer una de sus más multitudinarias campañas. Fue Colombia el único país que no admitió, a través de las autoridades eclesiásticas que influenciaron a las autoridades civiles para que se impidiera la predicación de la palabra del Señor. Lo despidieron con las manos vacías. Esta es una historia que aunque nos la narra, es una parábola que aunque nos la narra el Señor Jesús, es algo que se está cumpliendo hoy. Y hoy, no solamente en la historia, sino en este momento, hay lugares, hay ciudades, hay poblaciones donde Dios el Señor ha enviado a sus mensajeros a que prediquen la palabra del Señor, y por medio de triquiñuelas y de trabas legales algunas, pero también armadas otras con dolo, no permitieron que se predicara la palabra del Señor. 4. La humillación. Vamos a hablar un poquitico de la humillación. Capítulo 12, versículo 4. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Ya pasamos a la agresión, a la persecución. Hace unos 45 años, cuando este servidor, junto con otros jóvenes de la iglesia, salíamos a predicar el evangelio por las comunas de esta ciudad, por la periferia de esta ciudad. En algunos barrios fuimos humillados. Nos lanzaron todo tipo de improperios, cuando no, nos lanzaban piedras. El techo del templo, que para entonces era de teja de asbesto, era el blanco de los que se oponían a la predicación de la palabra del Señor y lanzaban piedras de gran tamaño para que no solamente rompieran las tejas, sino también para que alcanzara a algunos de los hermanos que estaban reunidos celebrando culto al Señor. La agresión que en muchos casos fue patrocinada por líderes religiosos que veían en los mensajeros de la palabra de Dios un peligro y un motivo de desestabilización a la gran mentira que ha predicado la iglesia tradicional. Agresión física y humillación. Ese es uno de los resultados que ha producido también el predicar la palabra del Señor, pero es algo que está en el libro de los registros de Dios, porque Él un día va a exaltar a todo aquel que soportó todo tipo de humillación y no se silenció por ir a predicar el evangelio del Señor. Es más, después de la agresión, 5, viene la muerte. Versículo 5. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos. A unos los golpearon, a otros los mataron. Versículo 6. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano al heredero y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. De este
de su Hijo amado, el cual fue aprehendido. Lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. Está hablando aquí que el Señor Jesús fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén. Y hago una precisión. El Señor Jesús nació en un lugar, pero murió en otro. Él nació en Belén de Judá y murió en Jerusalén, a unos cuantos kilómetros de ahí. Pero no fue crucificado al interior de la ciudad. Él fue llevado al monte Calvario. De este Hijo amado, el cual fue aprehendido, el cual mataron y el cual arrojaron fuera de la ciudad, nos dice el profeta Isaías en el capítulo 53 de la siguiente manera: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. El Señor Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres. El Señor Jesús fue varón de dolores. El Señor fue experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, el Señor Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el Señor Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor Jesús, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, el Señor Jesús verá linaje, vivirá por largos días. Por eso su reino es eterno y no tiene fin, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá. ¿Recuerda lo que dijo el Señor, lo que leímos en San Juan? Abran los ojos y miren, que ya la cosecha está madura. Isaías nos está diciendo, verá el fruto de la aflicción de su alma, es decir, su iglesia, la que él ganó en la cruz del Calvario, y quedará contento, quedará alegre, quedará satisfecho. Por su conocimiento, el Señor justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto el Señor Jesús derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo el Señor Jesús llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cómo vamos a responder a esta atrocidad de haber matado al heredero? De haber matado al Hijo amado, aquel de quien dijo el Padre, quizás a este no me le van a hacer nada. ¿Sabe algo? Si se llegaran a acabar las comunicaciones, como lo dijo el tuitero en su momento,
La comunicación nuestra con el Señor no puede verse interrumpida, ya que nuestra comunicación con Él es por medio de una internet que no admite interrupciones, y esa es nuestra fe. Esta fe, que no solo es don, sino fruto del Espíritu Santo, es la que nos permite estar cerca del Señor Jesús, y Él estará cerca de nosotros. En Hebreos capítulo 11 y versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y en Romanos, el apóstol Pablo nos va a hablar de algo muy importante. Pero la justicia, capítulo 10, versículo 6 y siguientes. Pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca. Voy a gesticular un poco más de lo que usualmente hago. En la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Arrancó con la boca, siguió con el corazón, pero ahora empieza con el corazón, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Te dije que no perdieras de vista el texto que leímos al inicio, cuando los hombres, la embajada diplomática que David había enviado al reino de Amón, donde los amonitas, a darle el pésame a Hanún por la muerte de su padre Nachas, y que ellos, en vez de haber aceptado este gesto de buenas relaciones, allí los amonitas prefirieron por malos consejos echar esos embajadores, les despedazaron la ropa, pero además les cortaron la barba. Y mira que David les manda decir a esa embajada que no se vengan a Jerusalén, que esperen en Jericó hasta que la barba, no habla de ropa, sino hasta que la barba les haya crecido. ¿Sabes por qué? Porque es que en el pueblo de Israel, en esa manera como ellos manejan los simbolismos, esa manera como expresan externamente lo que llevan adentro, había una manera de mostrarse que tenían buena conexión entre su mente, su cabeza y su corazón, es decir, que hubiera coherencia entre lo que se pensaba, entre lo que se decía, entre lo que se sentía. Y ellos tenían esta manera de expresarlo, dejándose crecer la barba. Había conexión entre lo que se sentía, entre lo que se hablaba, entre lo que se pensaba. Y era una conexión coherente. Había una buena comunicación. Se cuidaban mucho de que todo sí coincidiera, que todo fuera ajustado. Lo que se piensa, lo que se dice y lo que se siente. Al cortar la barba a ellos, simbólicamente les habían cortado la comunicación entre lo que confesaban, entre lo que creían y entre lo que sentían. Hoy el mundo, por medio de todo esto que está sucediendo, ha querido pensar que a nosotros nos han cortado la barba y que nos tienen avergonzados. Hablo no de la barba literal, estoy hablando de manera figurativa. Que nos han cortado esa comunicación entre lo que pensamos, decimos y sentimos. Y que eso hizo
que se cortara la comunicación y por supuesto que la fe cayera y declinara. La fe en el único Dios verdadero. No lo van a lograr. Por mucho que piensen algunos sectores, Satanás a la cabeza, que la iglesia va a sufrir ignominia y que está incomunicada, y que el hecho de que nosotros no nos estemos reuniendo en los templos, entonces la iglesia va a perder identidad y se va a desvanecer frente a todas estas circunstancias. Quiero decirles a esos que han querido vernos incomunicados y perdidos en este mundo, dando tumbos de ciego, nuestra palabra, esta palabra de fe, como lo dice el apóstol Pablo, es esa que está ya no de manera simbólica, está cerca de nosotros. La tenemos en la boca y en el corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, gloria a Dios, y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confía en Él no será jamás defraudado. No pienses que este es un mal lo que le está sucediendo a la iglesia. Así como le pasó a estos hombres, a quienes despedazaron, a quienes les cortaron la barba y que tuvieron que quedarse en Jericó antes de regresar a Jerusalén. Ellos creyeron que habían logrado mucho, pero David, guiado por el Espíritu Santo, les dice que se queden en Jericó hasta que les crezca la barba. No sé cuántos tienen en este momento esa barba cortada. Hay una comunicación interrumpida, pero este es el tiempo, en este avivamiento que se está dando y que está reventando como una cosecha en todos los lugares del mundo. Este es el tiempo en el que tú pares y te permitas vivir esa comunicación con el Señor, creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y seremos salvos. Cierra tus ojos ahí, porque este es el minuto de oportunidad, porque Dios es Dios de oportunidades. Este es el minuto que Dios te está dando para que vivas tu propio Jericó, para que puedas regresar a la nueva Jerusalén, no a la Jerusalén en Israel, sino a la nueva Jerusalén, para que llegues triunfante, porque Él es el único que puede levantar tu cabeza, levantar tu vergüenza y permitirte ir a ocupar la habitación que Él fue a preparar para ti y para mí. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús te ruego por tu Espíritu Santo que ministres a todos los que han escuchado este mensaje, que así como pasó con los embajadores de David, que así como pasó con aquellos que se querían adueñar del viñedo, que así como está pasando con aquellos que han querido impedir que tu iglesia crezca, ocurra, Señor, que se vea que tú estás realmente batallando por tu iglesia, que hoy, ministrados por tu Espíritu Santo, podamos entender, podamos alzar los ojos, podamos ver que ya todo está listo, todo está dispuesto para el día de la gran cosecha, la cosecha de tu iglesia, la cosecha de las naciones. Unos para habitar las moradas eternas y otros para caer bajo el rigor de la desbordante copa de tu ira, las naciones que se han opuesto a ti. Señor Jesús, no vayas a dejar que
no vayas a permitir que todas estas circunstancias sean motivo para que nuestra comunicación entre nuestro pensamiento, entre nuestra palabra y nuestro sentimiento se vaya a ver afectada. Al contrario, que en cada casa, en cada familia, haya un verdadero despertar, porque el avivamiento está empezando por las personas, por las familias, y esto se va a crecer a tal punto que la cosecha va a estar en todo el universo, la cosecha de tu iglesia. De ahí, cuando ya todo esté dispuesto, tú vendrás y de acuerdo a lo que esté escrito y registrado en tu libro, nos levantarás y ya no nos dejarás ser más parte de esta tierra, de este sistema, porque el mundo entero está bajo el maligno, pero tu reino, Señor, será llevado en un desfile triunfal. El fruto de la aflicción de tu alma, mi Señor Jesús, es tu iglesia y tú no la vas a dejar que se pierda. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las familias. Gracias por cada uno de los hermanos, cada una de las hermanas, cada uno de aquellos que tenemos como sello indeleble el nombre tuyo, el nombre de Jesús que nos identifica como propiedad exclusiva del reino de los cielos. He orado a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. El Señor Jesús te bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Permíteme estar cerca de ti, Señor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Gracias, Dios. A tu lado siempre, Señor, soy feliz. Pastoreanos, Señor, en esta mañana. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. No quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti,
me rindo hoy. Oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi Dios, oh mi Dios. Me rindo hoy. Señor, permíteme contar contigo en esta semana que comienza, Señor. Y como lo has venido haciendo, Señor, de pastorearme todo este tiempo, pastorear a tu pueblo. Pastoréanos, Señor. Tú eres el buen pastor. Y contigo nada faltará. Amén, amén y amén. Dile al Señor ahí donde estás: Señor, yo sé que tú tienes el libro de la vida, ahí donde lo tienes registrado, todo el nombre de cada uno de esos que tú has ganado en la cruz del Calvario. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de tu registro, en el libro de la vida. Di tú ahí donde estás: Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Mis amados hermanos, si el Señor no ha venido, nos vemos este miércoles nuevamente en el altar del Señor, adorando al Señor Jesús, a nuestro verdadero Dios, al que es la vida eterna. Abrácense ahí en familia, bendíganse, ministrense y deleítense en el Señor, que Él les concederá los anhelos de su corazón. Un abrazo para todos, el Señor les bendiga, con permiso. Chao, chao. Hemos llegado al final de nuestra transmisión en directo, pero te invitamos para que continúes disfrutando la programación habitual. Te esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto y que el Señor Jesús les bendiga. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios.